Clase hemos visto acalasia, hernia hiatal y ahora vamos a ver algo relacionado principalmente al reflujo gastroesofágico y sus complicaciones. En la segunda parte vamos a ver algo de hemorragia digestiva alta que corresponde ya a la parte de esto. ¿Cómo podemos definir el reflujo básicamente? Se define el reflujo como el retorno retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago, ¿sí? ¿Y esto qué va a provocar? Principalmente, este dato es importante, ¿sí? Que va a estar relacionado con alteraciones en la calidad de vida de los pacientes y esto tiene alto riesgo de complicaciones. ¿Por qué es importante esto? Básicamente porque lo que refluye es netamente ácido clorhídrico, ¿no? Que es el componente irritante que va a causar daño a nivel de la mucosa esofágica. ¿Qué es importante acordarse del reflujo? Tenemos que acordarnos que todos nosotros podemos tener episodios de reflujo, ¿no? Y no necesariamente ser patológicos. Aproximadamente se considera como fisiológico o funcional episodios de regurgitaciones o de reflujo que no duren más de 5 minutos, ¿sí? Y generalmente no deben ser nocturnos, ¿sí? Se pueden presentar en personas sanas. Es frecuente, generalmente durante o después de las comidas, no tienen una duración mayor a los 5 minutos, ¿sí? Excepcionalmente pueden durar más tiempo, no hay complicaciones cuando uno hace un procedimiento endoscópico y, como les decía, no se presentan generalmente de manera nocturna, es decir, nosotros nos recostamos y no tenemos reflujo, pero sí podemos tener después de comer comidas ricas en grasa, por ejemplo una pizza comen ustedes y a la media hora están con regurgitación o acidez, a eso se llama reflujo de episodios normales. Hay una cantidad de estudios con respecto a esto y es una patología muy frecuente, una alta incidencia, principalmente en países desarrollados y en vías de desarrollo. Miren ustedes, es bastante frecuente en Norteamérica, casi llega al 27%, en Europa 25%, en Sudamérica 23%, pero miren este grupo, los asiáticos no tienen mucha incidencia de reflujo. ¿Por qué se produce esto? Probablemente tenga que ver con el tipo de alimentación. La comida chatarra es muy frecuente en nuestro medio, nuestra comida es muy condimentada y rica en grasas, y en altura se acostumbra a comer igual que en la costa. Ustedes comen en la costa en la noche y probablemente no tengan el episodio de reflujo que pueden tener acá con el mismo alimento, ¿no? Probablemente hay algunos otros factores asociados probablemente a la altura, ¿no? Que pueden empeorar los síntomas de reflujo. La relación hombre-mujer no hay mucha variación, ¿sí? Es relativamente más común en varones en edades tempranas, pero a medida que van pasando los años, es más común en el grupo etario entre los 45 y 64 años, casi igual, pero miren ustedes, a partir de los 70 años, 64, 70, aumenta la incidencia en mujeres. Probablemente tenga que ver también por alteraciones endocrinológicas o hormonales, ¿no? Generalmente este grupo de mujeres ya está en la edad de menopausia y generalmente usan tratamiento de reemplazo, terapia hormonal de reemplazo, o algunos pacientes también probablemente cuando hay disminución de los niveles de estrógeno y progesterona, hay mayor relajación del esfínter esofágico inferior y va a aumentar la posibilidad de síntomas de reflujo. ¿Qué podemos hablar de la fisiopatogenia de esta enfermedad? Básicamente, se define como reflujo como una serie de alteraciones o un desbalance entre los factores agresivos y los factores de defensa que tenemos nosotros o todas las personas para evitar síntomas de reflujo. ¿Cuáles son los factores agresivos? Básicamente el reflujo ácido. Y los mecanismos de defensa están relacionados al aclaramiento esofágico, el clírex, es decir, el movimiento esofágico, o las ondas peristálticas que vimos la semana pasada, asociado también a la resistencia o a la capacidad de respuesta que tiene la mucosa esofágica con la exposición al ácido, ¿sí? Y la funcionalidad de nuestro esfínter esofágico inferior. Generalmente, los factores de defensa están relacionados a la capacidad de aclaramiento
a la resistencia de la mucosa y la tonicidad o la funcionalidad de nuestro esfínter. Generalmente vamos a encontrar daño en el epitelio, ya sea de manera macroscópica, que lo vamos a ver en la endoscopía, o en muchos casos tomamos nosotros biopsias en un tejido que a la endoscopía nos parece normal y podemos encontrar cambios histológicos asociados al componente inflamatorio. Lo importante es la sintomatología del paciente. Muchos pacientes van a ir a la consulta con síntomas de reflujo y nosotros le hacemos la endoscopía y no encontramos ninguna lesión. En ese caso, cuando hay duda, es mejor tomar una muestra del esfínter de la región próxima al esfínter esofágico inferior para considerar o consignar la posibilidad de que hubiera cambios histológicos compatibles con reflujo. ¿En qué caso se va a presentar la sintomatología? Cuando hay alteraciones en estos tres aspectos principalmente, ¿no? ¿Qué podemos hablar de la patogénesis del reflujo? La cantidad de lo que refluye, puede ser ácido o alcalino, acuérdense ustedes, y básicamente vamos a ver de entender algo con respecto a por qué se produce la irritación. Las dos condiciones primordiales, como habíamos dicho, es lo que refluye, la cantidad que refluye y el daño del esfínter, ¿no? ¿Qué puede aumentar la posibilidad de que el contenido gástrico refluya al esófago? Básicamente, acuérdense que la tonicidad del esfínter va a depender de múltiples mecanismos, ¿no? Acuérdense que es un esfínter funcional, el esfínter esofágico inferior. Depende de una parte anatómica, pero también depende de las presiones que hubiera a ese nivel. Acuérdense que la anatomía del esfínter esofágico inferior, el esfínter debe estar ubicado en la región del abdomen, intraabdominal, ¿no? Debe haber una adecuada forma del ángulo de His, ¿no? Y básicamente, cuando nosotros aumentamos la presión de la cavidad abdominal, podemos facilitar el reflujo, es decir, podemos vencer la tonicidad de ese esfínter. ¿Y por qué podemos aumentar ese tono? Básicamente, cuando aumentamos el contenido gástrico. Es decir, cuando comemos copiosamente grandes cantidades de comida, ¿no? Después de la ingesta de alimentos se puede presentar reflujo. Cuando hay pacientes con alteraciones o daño del esfínter pilórico, ¿no? Úlceras en esa zona, o estenosis pilóricas, postúlceras o neoplasias, ¿no? Gastroparesia, asociado básicamente a pacientes con alteraciones endocrinológicas. Por ejemplo, los pacientes diabéticos tienen alteraciones de la motilidad del estómago. Estados hipersecretores, ¿no? El hecho de acostarse después de comer también aumenta el reflujo. Y también hay otras causas que pueden estar relacionadas no solamente a aumento del contenido dentro del estómago, sino aumento de la presión intraabdominal. Los pacientes con obesidad, la incidencia de obesidad en nuestro medio ha aumentado considerablemente en los últimos años. El periodo de gestación, pacientes con ascitis abdominal, básicamente ascitis secundaria a cirrosis o ascitis secundaria a problemas neoplásicos o tuberculosis, cualquier patología que aumente o produzca la formación de líquido intraabdominal puede ocasionar aumento de la presión y tener síntomas de reflujo. Y algo muy común también es el uso de ropa ajustada, ¿no? El usar ropa muy ceñida que presione la región abdominal puede también aumentar los episodios de reflujo. El otro factor que se altera, como habíamos dicho, es la tonicidad del esfínter, ¿no? Si aumentamos la presión intraabdominal y este esfínter no funciona adecuadamente, ese paciente va a tener síntomas de reflujo. ¿Qué tenemos que considerar acá? La presión del esfínter. Acuérdense que la presión del esfínter normal es de 5 milímetros de mercurio, ¿no? Si vencemos esa presión, va a haber reflujo. Problemas de compresión extrínseca a nivel del esfínter esofágico inferior. Puede haber alteraciones a nivel de los pilares del diafragma. Puede haber alteraciones en la ubicación del esfínter. Acuérdense que el esfínter es intraabdominal. Cuando hay una hernia hiatal, es decir, cuando se tracciona ese esfínter, la cavidad torácica, va a haber problemas del tono de ese esfínter, ¿no? La indemnicidad del ligamento frenoesofágico, ¿no? Por tracción del estómago o por traumatismos de la región diafragmática. Y también el ángulo de His, como les mencionaba, cuando se pierde ese ángulo agudo que tenemos en esa zona,
de la unión del esófago con el fondo del estómago, también se altera la presión del esfínter. Esto es básicamente lo que entendemos de la anatomía del esfínter esofágico inferior. El esfínter es intraabdominal, debe haber permanencia del ángulo de His, ¿no? Los pilares de diafragma deben estar indemnes, ¿no? Y de todas maneras, hay algunos datos de manometría que los vamos a mencionar ahora. El esfínter esofágico inferior, el diafragma y el ligamento frenoesofágico forman básicamente el mecanismo antirreflujo que tenemos básicamente cuando funciona adecuadamente el esfínter, ¿no? Si se altera alguno de estos, daño en el diafragma, elongación del ligamento frenoesofágico o modificación del ángulo de His, vamos a tener síntomas de reflujo. Es por eso que los pacientes con hernia hiatal pueden tener sintomatología de reflujo. Otro dato importante es acordarse que el esfínter esofágico inferior en promedio tiene una longitud de 4.4 centímetros, ¿sí? Ese grosor o ese espesor del esfínter es el que también va a evitar que haya síntomas de reflujo. Cuanto más pequeño es el ancho o la altura del esfínter, hay mayor probabilidad que la distensión gástrica ocasione que este esfínter se venza con facilidad, ¿no? Es como una botella con tapa. Si nosotros la dejamos suelta, es fácil que pueda haber reflujo, ¿no? Cuanto más pequeño sea el espacio del esfínter, mayor va a ser la probabilidad de síntomas de reflujo. Hay algunas sustancias que es importante acordarse que aumentan la tonicidad del esfínter y hay otras que empeoran o disminuyen la presión. ¿Por qué es importante acordarse de esto? Porque nosotros vamos a recetar medicación en cualquier especialidad que estemos, pero nosotros tenemos que acordarnos los efectos adversos de los medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero aumentar la presión del esfínter, yo tendré que pensar en usar metoclopramida, que es un prokinético, o domperidona, ¿no? Pero acordarse también que algunas sustancias alfa-adrenérgicas, por ejemplo, pueden aumentar la presión. Pero el efecto contrario es importante acordarse. Tenemos mucho paciente con problemas asmáticos, ¿no? Ellos utilizan sustancias como la teofilina, broncodilatadores, ¿no? Hay pacientes hipertensos que utilizan calcio antagonistas, pacientes que utilizan sedantes, ¿no? Los pacientes con Parkinson utilizan derivados de la dopamina. O sea, son sustancias que es importante saber que cuando el paciente las consuma va a tener reflujo. Muchos pacientes que tengan, por ejemplo, los neumólogos, ¿no? Les van a decir, yo uso mi inhalador y a la media hora estoy con sensación de acidez o regurgitación. Y a veces acaba en la consulta de gastro para que se le haga una endoscopía. Y simplemente es un problema de la medicación. Y lo importante de esto es que causa reflujo transitorio. Pasa el efecto del medicamento y desaparece la sintomatología de reflujo. Eso es con respecto a los fármacos. Otra cosa que hay que acordarse son los alimentos, ¿no? Es muy común que el paciente les diga, cada vez que como grasas, como chocolates, tomo bebidas alcohólicas, a la noche o a la mañana siguiente de lo que he consumido esto, tengo un reflujo intenso, ¿no? Dejo o controlo mi dieta y desaparece mi sintomatología. Esto también es importante recomendar a nuestros pacientes cuando tengan síntomas de reflujo y que no se evidencie una hernia hiatal. Muchas personas no pueden dejar de comer en la noche. Recomendar que la dieta nocturna sea rica en proteínas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sustancias que aumentan la presión, proteínas principalmente. Hay medicamentos que aumentan la presión. La gastrina y motilina, que son sustancias que produce nuestro estómago, también aumentan la presión. Y el otro lado, que relajan el esfínter, la dieta rica en grasas, chocolate y alcohol, benzodiazepinas, beta bloqueantes, calcio antagonistas. Y hay sustancias que producimos, la somatostatina, la colecistoquinina, estrógeno y progesterona. Miren ustedes, relaja el esfínter esofágico. Probablemente esto tenga relación, por ejemplo, las mujeres en edad fértil que están embarazadas pueden tener problemas de vómitos fáciles, ¿no? Por este problema, ¿no?
¿Qué otro dato es importante, como hemos dicho? Uno es alteración del esfínter, otro es que hay alteraciones y aumento de la presión. Y el daño del esófago también va a depender mucho de la cantidad de contenido que regrese del estómago al esófago, ¿no? Va a depender cuánto de volumen regrese al estómago, cuán ácido sea ese contenido que regresa al esófago, ¿no? Cuál es la frecuencia en el tiempo, en el día, ¿no? En las 24 horas, acuérdense que no solamente el reflujo diurno, sino el reflujo más intenso y más dañino es el reflujo nocturno, cuando estamos descansando, y la capacidad que tiene nuestro esófago para limpiar ese ácido que ha regresado, ¿no? ¿Qué va a ayudar al clearance o a la limpieza del esófago, básicamente? Las ondas peristálticas que tenemos en el esófago y, básicamente, el hecho de estar en bipedestación también evita que haya reflujo. Por eso es que los pacientes, cuando se recuestan, tienen mayor predisposición a síntomas de reflujo, ¿no? Otra capacidad de defensa que tenemos es la capacidad o la cantidad de saliva que podamos deglutir, que también puede tener un efecto neutralizante sobre ese ácido. Esto es básicamente lo que hemos conversado, un desbalance entre los factores agresivos contra los factores de defensa va a ocasionar síntomas de reflujo. ¿Qué tenemos de factores para defendernos? La secreción de saliva, ¿no? La deglución de saliva, el clearance, ¿no? Movimiento peristáltico del esófago, la indemnicidad del esfínter esofágico inferior, el ángulo de His. Y los factores agresivos, que son principalmente el ácido clorhídrico, ¿no? Pero acuérdense que también hay reflujo alcalino. La bilis puede regresar al esófago y causar daño, ¿no? Esos son pacientes de difícil manejo muchas veces, pero acordarse que generalmente puede refluir sustancias alcalinas hacia el esófago. Los factores agresivos, nuevamente, principalmente ácido, pepsina, que generalmente van a ocasionar daño directo por destrucción del tejido, ¿no? Van a ocasionar lesión de la mucosa esofágica. Pero también las sustancias alcalinas, la toxina y la bilis, también pueden ocasionar daño sobre la mucosa esofágica. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto, básicamente, dentro del entendimiento de por qué se produce el daño? Básicamente, la secreción de ácido y sustancias pépticas que produce el estómago van a ocasionar alteraciones de las uniones celulares, ¿no? Nuestras células están unidas unas con otras, ¿no? Las terminaciones nerviosas están básicamente debajo del epitelio. ¿Qué va a ocasionar esto? Destrucción de las uniones celulares, ¿no? Las terminaciones nerviosas van a quedar expuestas al ácido, ¿no? Y esta sustancia ácida en contacto a las terminaciones nerviosas va a hacer consciente la sensación de dolor o ardor, ¿no? Lo primero que pasa es se pierde la indemnicidad de las células, se empieza a aumentar el espacio entre las células epiteliales del esófago y esto permite que el ácido ingrese a capas más profundas y lo que va a ocasionar es tener contacto del ácido con las terminaciones nerviosas. El ácido penetra en profundidad y toma contacto con las terminaciones nerviosas y esto hace que sea sensación consciente de dolor, ¿no? Muchas veces la sensación de dolor depende de cada persona, no todos tenemos el mismo umbral de dolor. Hay personas que tienen un esófago normal en la endoscopia y el paciente se queja de una sensación de acidez o de ardor o de dolor retroesternal intenso. Como hay pacientes que tienen lesiones erosivas profundas o ulceraciones esofágicas y su umbral de dolor o su tolerancia al dolor es mayor y muchas veces son hallazgos endoscópicos. Este segundo grupo es más peligroso en el sentido de los controles, ¿no? Si uno no tiene síntomas, generalmente no acude a la consulta. Y son los pacientes con mayor riesgo de esófago de Barrett, ¿no? O más riesgo de que puedan desarrollar un cáncer de esófago secundario a la metaplasia que se pueda desarrollar. Cuando hay desbalance entre los factores agresivos y defensa, vamos a tener síntomas de reflujo, ¿sí? Los factores agresivos, ¿cuáles son nuevamente? Ácidos, principalmente ácido clorhídrico y toxina, o sustancias alcalinas como las enzimas pancreáticas o reflujo biliar. Cuando se altera esto y predominan las sustancias agresivas,
sobre los factores de defensa, que básicamente es la funcionalidad adecuada del esfínter, o básicamente el movimiento peristáltico del esófago, o la parte anatómica del ángulo del esfínter esofágico inferior, si predominan los factores agresivos, va a ocasionar síntomas de reflujo principalmente. Esto es lo que se ve en la hernia yatal, ¿no? Este es el ángulo de His normal, el espesor del esfínter, ¿no? Si hay tracción del estómago al diafragma, ¿qué vamos a tener? Alteración anatómica, el esfínter llega a subirse al tórax, ¿no? Y esto va a ocasionar sintomatología de reflujo. Un dato importante, no todos los pacientes con hernia, como les decía la otra vez, tienen síntomas de reflujo. Probablemente tenga que ver con la sensibilidad al ácido que tenga cada persona, ¿no? El aclaramiento esofágico también es importante para defendernos. ¿Qué es el aclaramiento? Es la capacidad del esófago para liberarse del esófago, del ácido, ¿no? Y va a depender de la cantidad de ácido refluido y del movimiento peristáltico de nuestro esófago. Esto es lo mismo, ¿no? Miren, reflujo de bilis, sustancias alcalinas o ácidas, se vence el esfínter esofágico inferior, ¿no? Hay aumento de la presión intraabdominal por X motivos, ¿no? Puede ser por obesidad, por ascitis, por uso de ropa ajustada, ¿no? Mayor distensión del fondo gástrico, relajación del esfínter, ¿no? Se vence el movimiento de clearance del esófago, pues no pasamos la adecuada cantidad de saliva, y esto va a ocasionar síntomas de reflujo. Generalmente, la barrera esofágica también es importante, es decir, la capacidad de nuestro tejido a ser tolerante al ácido, ¿no? Si tenemos un esófago o un epitelio que tiene buena cobertura y está adecuadamente desarrollado, es poco probable que haya síntomas de reflujo. Hay factores agresivos o que incrementan el reflujo, principalmente, como les decía, problemas básicamente de aumento de la presión intraabdominal o dieta, consumo de medicamentos, y también hay un grupo de pacientes con alteración anatómica, como es la hernia yatal. Factores que aumentan síntomas de reflujo, el alcohol y tabaco principalmente. Factores que aumentan también dentro de la dieta rica en grasas, cafeína, chocolates, picantes, ¿no? Calcio antagonistas, beta bloqueadores, teofilina, anticolinérgicos, nitratos, o sea, son medicamentos que se utilizan muy frecuentemente en diferentes especialidades, ¿no? La dieta rica en grasas, en consumo de alcohol, el tabaco, son factores que predisponen a síntomas de reflujo. Y generalmente, como les decía, muchas veces hacemos una endoscopía y no encontramos daño en la mucosa, pero el paciente se queja de reflujo. ¿Qué hacemos en ese caso? Tenemos que tomar biopsias del esófago distal. Cuando tomamos biopsias en el esófago distal, ¿qué vamos a encontrar básicamente en la histología? Infiltrado eosinofílico, hiperplasia de la cápsula de la capa basal y elongación de las papilas de la lámina propia. Generalmente, la ausencia de estos datos histológicos, nuevamente les comento, también no excluyen el reflujo patológico. Es importante lo que el paciente nos refiere, ¿sí? Si el paciente tiene síntomas de reflujo y no tenemos hallazgo endoscópico, no tenemos hallazgo histológico, lo que podemos hacer en esos casos es darle una prueba terapéutica, darle medicación y ver si con la medicación que le demos mejore sus síntomas. Infiltrado inflamatorio, eosinófilo principalmente, engrosamiento de la capa basal, ¿no? Esos son eosinófilos. Engrosamiento de la capa basal, básicamente es un componente inflamatorio crónico, ¿no? Otro dato que hay que tener presente es que han aparecido una serie de síntomas asociados a otras especialidades y se ha atribuido estos síntomas a patologías del reflujo gastroesofágico. Ahí se han ido desarrollando algunas reuniones de grupos de expertos y básicamente sacaron esta clasificación de Montreal que se relaciona a sintomatología de reflujo. Y vieron básicamente que hay pacientes que tienen síntomas esofágicos puros
básicamente asociados a reflujo, ¿no? Pero también vieron que había un grupo de pacientes en los cuales le hacían sus estudios endoscópicos y encontraban manifestaciones extradigestivas en este grupo de pacientes, asociados básicamente a patología respiratoria baja y alta, ¿sí? Es decir, actualmente se está viendo que no solamente la lesión esofágica está asociada a reflujo. Y acá se han empezado a desarrollar una serie de hallazgos, como les decía, extraesofágicos asociados al reflujo. Y esta clasificación divide en dos grupos grandes: síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos. Dentro de los esofágicos tenemos dos: aquellos síndromes básicamente con síntomas, evidentemente síntomas de reflujo, en los cuales está el reflujo típico o el dolor torácico asociado al reflujo. Síndromes con injuria esofágica, es decir, en los cuales nosotros encontramos daño evidente en la endoscopía, en el cual vamos a encontrar esofagitis por reflujo, estenosis, el esófago de Barrett o el adenocarcinoma de esófago, que está asociado a degeneración de un esófago de Barrett, ¿no? Y en el otro brazo, manifestaciones extraesofágicas, es decir, asociaciones realmente establecidas al reflujo y otras asociaciones propuestas. ¿Qué grupos de pacientes son estos, básicamente, de asociaciones establecidas? Son pacientes tosedores, ¿no? Tosedores crónicos, les hacen endoscopía y se encuentran síntomas de reflujo, ¿no? Laringitis por reflujo, asma bronquial, y también se ha encontrado que pacientes con erosiones dentales también pueden tener manifestaciones de reflujo, ¿sí? Y asociaciones propuestas: pacientes con faringitis crónica a repetición, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática, otitis media recurrente. Es decir, actualmente se está asociando patologías extradigestivas a posibilidad de reflujo, principalmente problemas respiratorios. Hay un grupo de pacientes grande, ¿no?, asociados o considerados como asmáticos, ¿no?, pacientes que generalmente tienen broncoespasmo nocturno, y generalmente en estos pacientes les empezaron a dar inhibidor de bomba de protones y desaparecen sus síntomas de broncoespasmo. Probablemente tenga relación con esto, ¿no?, síntomas de reflujo o de asma asociado al reflujo gastroesofágico. Dentro de todo esto, entonces, de acuerdo a Montreal, tenemos dos grupos de posibles hallazgos clínicos: los síntomas típicos de reflujo, que están asociados básicamente a lo que nosotros vamos a encontrar en nuestros pacientes digestivos, como pirosis, regurgitación, disfagia o dinofagia, flatulencia, náuseas, hipersecreción de saliva, paciente que súbitamente se le llena de saliva la boca, como si hubieran consumido algo de ácido, ¿no?, hipo, dolor epigástrico. Estas son manifestaciones que en forma general vamos a encontrar en nuestros pacientes con síntomas de reflujo. Y también podemos encontrar síntomas atípicos relacionados básicamente a síntomas extradigestivos: dolor torácico inexplicable, que puede simular como de un infarto, manifestaciones de otorrino, ¿no?, sinusitis, otitis, laringitis, manifestaciones respiratorias, síntomas de broncoespasmo, por ejemplo, o manifestaciones orales, ¿no?, la erosión dental que habíamos mencionado. Un dato importante que siempre tienen que considerar: la pirosis, que es la sensación de quemazón o de ardor retroesternal, es el síntoma más común de reflujo, ocurriendo en casi el 75% de los pacientes con manifestaciones de reflujo gastroesofágico. Esta pirosis es un síntoma clásico de reflujo, ¿no? La tos también es una manifestación relativamente frecuente. Miren ustedes, pacientes crónicos con reflujo, casi el 75% pueden tener síntomas o accesos de tos, generalmente aquellos que no tienen manifestaciones típicas de reflujo, ¿no? Y generalmente mejoran cuando nosotros le damos inhibidor de bomba de protones, tratamiento para reflujo, ¿sí? Y generalmente más del 40% de los pacientes tosedores puede estar asociado su sintomatología a reflujo gastroesofágico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Siempre interrogando bien a nuestro paciente.
En muchos países se utiliza la posibilidad de prueba terapéutica. El acceso a la endoscopía en todos los países latinoamericanos no tiene alto costo. Pero si ustedes van en Estados Unidos a hacerse una endoscopía, un procedimiento endoscópico está por encima de los $1.200, ¿no? Acá una endoscopía no llega ni a los $100. Por eso, la idea de utilizar el estudio endoscópico como posibilidad de diagnóstico es una posibilidad y una necesidad en nuestro medio por la alta incidencia de cáncer gástrico, ¿no? Es recomendable plantearle al paciente un estudio endoscópico antes de probar una prueba terapéutica. ¿Dónde recomendaríamos prueba terapéutica? Generalmente se recomienda más en pacientes que tienen manifestaciones extradigestivas, ¿no? La manometría esofágica y de impedancia básicamente son los estudios para hacer el diagnóstico, y el monitoreo, la medición de pH en 24 horas es una prueba para determinar si realmente el paciente tiene valores de pH por debajo de 4 en algún momento del día, ¿no? La radiografía contrastada de esófago generalmente se utiliza para ver si hay alteraciones anatómicas o si este paciente es candidato a una cirugía, ver el tamaño del saco herniario y ver la parte anatómica del esófago. Siempre preguntar si hay reflujo, pirosis, la sensación de quemazón, que nos describa cuántas veces al día tiene esta sensación, cuánto tiempo duran estos eventos de pirosis, si mejora o no con la ingesta de sustancias alcalinas o de agua, ¿no? La presencia de sensación ácida en la boca también es importante, ¿no? Cuánto duran estos y si mejora con el uso de antiácidos. Existen antiácidos naturales, ¿no? Muchas personas utilizan mates, ¿no? O el acceso a los antiácidos medicamentosos o medicados. Tenemos acceso fácil, todas las personas, no son de venta libre, así que no hay restricción de uso, ¿no? Y siempre el estudio endoscópico es un procedimiento que nos va a permitir, uno, ver las alteraciones anatómicas que pudiera haber, ver el daño, las complicaciones que pudieran presentarse, principalmente esofagitis, estenosis o esófago de Barrett, y también si hay complicaciones de estenosis o de reducción del diámetro de la luz del esófago, podemos hacer terapia de dilataciones, ¿no? Estos son los hallazgos que podemos tener: erosiones circunferenciales o ulceraciones. Este daño en el epitelio es básicamente una inflamación severa, ¿no? ¿Cuándo nosotros debemos solicitar una endoscopía en este grupo de pacientes? Principalmente pacientes que tienen una historia no clásica, ¿no? Pacientes con manifestaciones extradigestivas principalmente, historia típica. ¿Qué más tenemos que considerar? Indicación de endoscopía, síntomas de larga data que no responden a terapia inicial, utilizando el principio de prueba terapéutica, ¿no? Síntomas de alarma: cuando el paciente tenga alguno de estos síntomas, yo debo hacer un estudio endoscópico. Cuando tenga disfagia progresiva, pérdida de peso, cuando el paciente tenga una hemorragia digestiva alta y cuando yo encuentro una masa palpable en cavidad abdominal. Si yo tengo alguno de estos datos, principalmente me pueden estar asociando o relacionando con patología neoplásica. Por eso es que es recomendable hacer endoscopía. Cuando nosotros hacemos la endoscopía, tenemos una clasificación de Los Ángeles que nos determina el grado de lesión que hay en el esófago. Los Ángeles clasifica en 4 tipos de reflujo principalmente. Los Ángeles A, cuando las erosiones pueden ser en los 4 cuadrantes, pero son erosiones menos de 5 milímetros. Los Ángeles B son erosiones más de 5 milímetros. Los Ángeles C son erosiones que confluyen entre ellas, pero no comprometen el 75% de la circunferencia, es decir, menos del 75% de la circunferencia. Y Los Ángeles D es cuando compromete más del 75% de la circunferencia. Cuanto mayor es el grado de Los Ángeles, ¿no? Cuanto más próximo al D estemos, mayor es la probabilidad de complicaciones, ¿no? Estenosis o esófago de Barrett. El estudio manométrico que les había mencionado hace un rato, básicamente, es un estudio que nos mide el movimiento del esófago y la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Qué generalmente nos va a permitir la manometría?
excluir o confirmar anomalías motoras en el esófago. Acuérdense que el esófago puede tener otras alteraciones motoras que se pueden manifestar con síntomas de reflujo. Se considera positivo, se dice que hay reflujo, cuando la presión del esfínter esofágico inferior es menor de 10 milímetros de mercurio y cuando la longitud del esfínter es menor a 2 centímetros. Acuérdense que era de 4.2 más menos 2, ¿no es cierto? 0.2. Cuando el esfínter es menor de 2 centímetros, tenemos la definición de que este paciente tiene un problema de reflujo. Y cuando la presión, la longitud del esófago intraabdominal, el que está próximo al estómago, es menos de 1 centímetro. Estos son datos manométricos que les pueden servir a ustedes cuando reciban el informe, determinar si el paciente tiene problemas de reflujo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico definitivo? El gol estándar de reflujo es la pHimetría esofágica. ¿En qué consiste esto? Al paciente se le pone esta sonda, se deja en el estómago, ¿no? Y en parte en el esófago. ¿Y qué hace esto? Nos mide cuántas veces en el día tiene eventos de reflujo o eventos de pH menores a 4. ¿Sí? Y esto tiene que ir de la mano con que el paciente, cuando tenga síntomas de reflujo, ajuste en el botoncito si ha tenido dolor, si ha tenido acidez, si ha tenido sensación de insalivación, es decir, sintomatología asociada al reflujo. Si el paciente tiene dolor retroesternal y coincide con un pH menos de 4, generalmente eso puede estar asociado al reflujo. ¿Cómo definimos reflujo con la pHimetría? Básicamente, cuando el pH ha disminuido a menos de 4 y esta duración en el día ha sido más de 15 minutos. Sumado todos los eventos de reflujo han sido superiores a 15 minutos. ¿Cuándo pedimos pHimetría? Principalmente, no en todos los pacientes, sino en aquellos que tenemos síntomas atípicos, ¿no? Como prueba terapéutica, o cuando el paciente no tiene respuesta a la medicación, ¿sí? Antes de realizar un procedimiento quirúrgico y hacer una fundoplicatura. Y la sensibilidad, miren ustedes, es de casi el 93% y una especificidad del 92 a 97%. Bastante sensible. Los estudios radiográficos, ¿para qué nos sirven? Para ver si tiene hernia hiatal nuestro paciente, ¿no? O también para identificar otras complicaciones asociadas al reflujo gastroesofágico. Esto es lo que hacíamos antes, ¿no? Estudios radiológicos que nos permitía ver el saco herniario, esta es la hernia, y miren ustedes una complicación de estenosis esofágica con retracciones dentro de la luz o de la luz del esófago, ¿no? Y esto interpretado en una endoscopía, este es una estenosis, y estos orificios que se ven acá son retracciones como pseudopólipos, si se pueden llamar así, son retracciones del tejido cicatrizal, ¿no? Se ven como pequeños orificios, como divertículos, mejor dicho, más que pólipos, ¿no? Que se evidencia en la radiografía. Esta es una complicación tardía del reflujo gastroesofágico. Las complicaciones más comunes son básicamente sangrado, puede haber estenosis, ¿no? Úlcera esofágica, que es lo que hemos visto hace un rato, esas erosiones circunferenciales, puede haber esófago de Barrett, que es el más importante, y cuando la úlcera es profunda puede llegar eventualmente a una perforación esofágica. No es lo común, pero lo más frecuente acá es o hemorragia, o estenosis del esófago, o esófago de Barrett, principalmente. Por favor, muchachos. El tratamiento básicamente es médico, ¿no? Pero se puede plantear la posibilidad quirúrgica en pacientes que no tienen buena respuesta a la medicación. ¿Cuál es la finalidad del tratamiento, básicamente? Evitar la sintomatología del paciente, ¿sí? Principalmente evitar los eventos de pirosis, tratar de curar la esofagitis con la medicación y prevenir complicaciones. Si nosotros prevenimos las complicaciones, principalmente nos estamos direccionando a la posibilidad de que nuestro paciente nos haga un esófago de Barrett. Y ese esófago de Barrett en el tiempo puede complicarse o puede convertirse en un problema de una neoplasia, ¿no? Generalmente, la finalidad es mejorar la calidad de vida del paciente y conseguir
el evento de reflujo y la sensación de ardor o regurgitación constante que tienen estos pacientes. Como les decía, hacer que no haya sintomatología o que lo que regrese, porque muchas veces el paciente tiene su hernia hiatal y no vamos a controlar la parte anatómica, pero que lo que regrese al esófago no sea dañino. Para eso cambiamos o reducimos la cantidad de ácido utilizando estos inhibidores de bomba, ¿no? Tratando de elevar el pH del reflujo o de la sustancia que refluyamos, ¿no? Porque bajemos a 5 el pH, por lo menos la lesión del esófago va a ser menos evidente. Hay algunos datos clínicos que pueden ayudar a mejorar el reflujo. Alguna literatura recomienda que el paciente deba dormir con la cabecera levantada, ¿no? Cuidar su alimentación y no recostarse inmediatamente después de la ingesta de alimentos, ¿no? Comer en pequeños volúmenes, ¿sí? Y también evitar alimentos que empeoren el reflujo. Si nos gusta la pizza, no comerla muy tarde, por ejemplo, ¿no? O evitar consumir comidas muy grasosas en la noche, no hacer siesta. Hay personas que después de los alimentos, del almuerzo principalmente, hacen siesta, eso también hay que evitar. Tratar de bajar de peso, ¿no? Y lo de la inclinación de la cama, algunos autores indican que no es 100% recomendable, ¿no? Es incómodo dormir así, ¿no? Con 15 centímetros de elevación de la cabecera. Muchas personas acaban pues a los pies de la cama, ¿no? La medicación que usamos, generalmente inhibidor de bomba de protones, que es lo que se utiliza actualmente, ¿no? Antes se utilizaba bloqueantes H2, como la ranitidina. Algunas sustancias locales, como el sucralfato, los alginatos, son sustancias que se pueden utilizar para evitar la sintomatología de nuestro paciente. Una complicación que tenemos que tener mucho cuidado es el problema de esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett, básicamente? Miren ese tejido asalmonado que se ve acá. Todo este tejido eritematoso que se ve en la parte del esófago distal es un esófago de Barrett. ¿Y cómo se define esto, básicamente? Un cambio del tejido epitelial escamoso del esófago, ¿no? O una conversión del epitelio escamoso del esófago a epitelio columnar. Básicamente, metaplasia intestinal, muchachos. No es metaplasia gástrica, ¿sí? Es un cambio del epitelio esofágico que puede ser reconocido endoscópicamente, ese color salmonado que han visto en la endoscopia, y es confirmado con la presencia de metaplasia intestinal en la biopsia. A esto se define como esófago de Barrett. ¿Y por qué se produce? Básicamente por reflujo crónico. Este color salmonado que se ve en la mucosa esofágica, en la parte distal, donde debería estar su estómago, ese es el esófago de Barrett. ¿Qué necesitamos acordarnos de esto? Está netamente relacionado a reflujo ácido, ¿sí? Cuanto más eventos de reflujo ácido tengamos en el tiempo, mayor va a ser la probabilidad de desarrollar esófago de Barrett. Han hecho algunos estudios, ¿no? Y básicamente episodios de más de 5 minutos de reflujo aumenta la probabilidad de esofagitis, y una esofagitis crónica se va a convertir en un esófago de Barrett. Es un mecanismo de defensa que tenemos para protegernos del medio ácido. Cuando tenemos reflujo constante y continuo, lo que hace el esófago primero es lastimarse, ¿no? Erosiones, úlceras, y como un mecanismo de cicatrización hace un cambio en la mucosa. Se cambia el epitelio escamoso por epitelio cilíndrico, que es básicamente tejido intestinal que es más tolerable o más resistente al ácido. A mayor tiempo de reflujo, mayor es la probabilidad de esófago de Barrett. Y cuanto más tiempo tengamos el Barrett, la probabilidad de neoplasia es mucho más alta. Tienen mayor riesgo de desarrollar adenocarcinoma. Miren, la probabilidad de cáncer de estos pacientes incrementa casi entre 40 y 125 veces más que una persona que no tiene Barrett. Por eso es importante hacer seguimiento riguroso de este grupo de pacientes, ¿sí? El riesgo estimado a desarrollar básicamente esófago de Barrett asociado a reflujo es de 0.5% por año de cada paciente. A mayor tiempo de exposición al ácido,
mayor es la probabilidad de desarrollar este problema. ¿Sí? Otra complicación que vamos a tener tanto en patología esofágica como en patología gástrica es el evento de hemorragia digestiva alta. ¿A qué llamamos hemorragia digestiva? A toda lesión sangrante que se encuentra por encima del ángulo de Trenz. La relación entre hombres y mujeres es mayor en varones que en mujeres, 2:1, y la etiología, o las causas más comunes de sangrado, de origen no varicial, es importante eso, ¿sí? Es la úlcera péptica, la gastritis y el Mallory Weiss. Las varices forman parte también de la definición de hemorragia digestiva alta, pero es de origen varicial. Acuérdense que la úlcera, gastritis, Mallory, ¿no?, o las angiodisplasias son lesiones netamente arteriales o arteriolares. El sangrado varicial está relacionado a ruptura venosa, sangrado venoso básicamente. Otro dato importante de la hemorragia digestiva es que el 80% de los casos deja de sangrar de manera espontánea. Es decir, solamente vamos a intervenir en el 20% restante. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes cuando les llegue el paciente a la emergencia, a este evento? Diferenciar si es hemorragia alta o si es hemorragia baja. Ese es el primer dato que tenemos que tener. Si nuestro paciente viene con hematemesis y viene con melena, lo primero que yo voy a pensar es que es alta. Si viene mi paciente con rectorragia o hematoquesia, lo primero que yo voy a pensar es hemorragia baja. Hay un 15% de pacientes que no encajan en esa definición. Hay pacientes que vienen con hematoquesia, con alteración del estado hemodinámico, ¿no?, y que pueden ser de origen alto el sangrado. Si tiene compromiso hemodinámico y tiene hematoquesia mi paciente, lo primero que tengo que pensar que es sangrado de arriba, ¿sí? Una vez que yo defino que es alta, tengo que diferenciar si es de origen hipertensión portal o no. Si es hipertensión portal, lo más probable es que sean varices y mi tratamiento es diferente, ¿sí? Si es no hipertensión portal, ahí tengo la posibilidad de que sea úlceras, gastritis, ¿no?, Mallory Weiss, todo lo que podemos tener como posibilidad de sangrado. La clínica, como les decía, principalmente la alta, hematemesis o melena, pero el 15% puede ser hematoquesia. Otro dato importante, los antecedentes previos, ¿no? Generalmente si un paciente tiene una úlcera, ¿qué va a referirles? Epigastralgia, pirosis, dolor abdominal, náuseas, ¿no? Y si mi paciente está haciendo una hematoquesia franca y tiene alteración hemodinámica, lo más probable es que sea una úlcera sangrante, ¿no? ¿Qué debo hacer con mi paciente cuando llega? Principalmente tener en la cabeza estos 3 datos clínicos iniciales. Hacer un interrogatorio rápido, hacer mi examen físico, principalmente valoración hemodinámica, buscar estigmas hepáticos para diferenciar a mi paciente y de acuerdo a su estado pensar en hacer reanimación o resucitación. ¿Cómo hacemos el interrogatorio? Principalmente antecedentes previos, patologías preexistentes, uso de antiinflamatorios. La aspirina, el paracetamol son medicamentos de uso frecuente. Diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, doloflan, todos estos medicamentos antiinflamatorios son de uso muy común y muchas personas los consideran como no lesivos, ¿no? O hay pacientes que reciben su medicación intramuscular, diclofenaco, por ejemplo, todos han tenido una contusión, lo primero que le ponen en la farmacia es un diclofenaco. Ellos dicen que han recibido ampollas, pero no creen que sea la causa de su hemorragia. Acuérdense que los antiinflamatorios pueden ocasionar daño directo sobre la mucosa y también daño indirecto por el bloqueo de la síntesis de prostaglandinas. Por eso es que pueden ocasionar daño y causar sangrado, úlceras. Enfermedades preexistentes, ¿no?, uso de medicación, AINES y anticoagulantes principalmente, datos de hepatopatía crónica de fondo que tenga el paciente. Y una vez que tenga todo esto, en el examen físico siempre, presión arterial, frecuencia cardíaca y buscar variación de la presión de la posición recostado a la posición sentado. De acuerdo a esto, ya le pido pues la necesidad de exámenes auxiliares, ¿no?, corrección de factores de coagulación si los tengo alterados. Si tengo un hematocrito muy bajo, tengo que pensar en transfundir a mi paciente y ponerle expansores, ¿no?, soluciones líquidas
para mejorar la presión arterial. La etiología más común de origen no varicial. Del total de hemorragias, el 85% son de origen no varicial. El 15% restante pueden ser varices. El manejo es completamente diferente, pero siempre acordarse eso, ¿no? La posibilidad de que sea, siempre descartar la posibilidad de origen varicial. Si yo sospecho que mi paciente es cirrótico, tendré pues algunos datos de mi examen físico, ¿no? Mi paciente vendrá con encefalopatía, de repente tiene ascitis, estigmas hepáticos, palmas hepáticas, eritema malar, o sea, datos clínicos que me pueden orientar a sospechar que este paciente puede ser cirrótico. Ahí tengo yo que diferenciar clínicamente cuál puede ser la posibilidad diagnóstica de mi paciente. Como les decía, la mayoría de patologías sangrantes del estómago se autolimitan. Solamente vamos a intervenir hasta en un 20% de los casos. ¿Cuáles son las causas más comunes? La enfermedad ulceropéptica generalmente es un motivo de consulta de hemorragia que a veces es difícil manejar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Siempre protocolizar nuestro tratamiento y nuestro manejo de pacientes, ¿sí? ¿Qué va a permitir esto? Si yo manejo protocolizadamente a mi paciente, voy a reducir estancias hospitalarias, voy a reducir probabilidades de resangrado, voy a detener el sangrado de manera rápida, voy a disminuir la mortalidad y también voy a disminuir costos en el hospital. Si a todos mis pacientes con hemorragia los manejo de manera similar, probablemente llegue un momento que lo hago de manera rutinaria, si se puede llamar así, o de manera automática, ¿no? Y nos va a permitir hacer las cosas de manera adecuada, ¿sí? Siempre evaluación hemodinámica como primer punto en mi tratamiento, estabilizarlo y determinar qué voy a hacer después, ¿no? Siempre la evaluación hemodinámica me va a permitir diferenciar a mis pacientes y tipificar qué tipo de hemorragia tengo al frente, ¿sí? Solamente midiendo signos vitales, presión arterial y frecuencia cardíaca, yo puedo diferenciar si es una hemorragia leve, una moderada o una severa, simplemente tomándole funciones vitales. Si mi paciente viene con funciones vitales normales, como las que siempre ha tenido, es una hemorragia leve, a pesar de que haya melena como dato clínico. Moderada, cuando la sistólica es menos de 100, la presión arterial sistólica ha disminuido, pero está por encima de 100, y la frecuencia cardíaca está a más de lo habitual, pero valores menores de 100. Y la severa, cuando mi paciente tiene ortostatismo positivo, ¿no? O cuando tengo un paciente en shock. Si el paciente está en shock, probablemente ha perdido más del 40% de la volemia, muchachos. Y ahí necesitamos reponer líquidos y probabilidad de poner sangre. Siempre un interrogatorio rápido, funciones vitales, tacto rectal forma parte de nuestro examen físico. Hemograma, glucosa, urea y creatinina, perfil hepático, grupo sanguíneo y factor. Y de acuerdo a esto, practicar una endoscopia. Cuando yo le pido una endoscopia a un paciente, existen unos criterios de ROC al preendoscopia que me pueden determinar en qué momento yo debo solicitarle la endoscopia a mi paciente. ¿Qué me va a permitir la endoscopia y la clasificación de ROCA? Ver pronóstico de mi paciente y posibilidades de resangrado, ¿sí? ROCAL preendoscopia, ¿qué utiliza básicamente? Si bien es cierto, ROCAL es un score que se utiliza para ver mortalidad y resangrado, ROCAL es una asociación de los datos clínicos con los hallazgos endoscópicos. Pero antes, cuando llega el paciente a la consulta, yo puedo hacer una valoración de su edad, su valoración de presión, datos preexistentes o comorbilidades, y con estos 3 parámetros yo puedo determinar si debo realizarle una endoscopia dentro de las 6 horas o debo esperar o puedo esperar al día siguiente para hacer el procedimiento. Si tengo menos de un punto, es decir, si es un paciente joven, con presión normal, no tiene comorbilidades, ese paciente puede esperar al día siguiente para su endoscopia. Pero si es un paciente anciano, está hipotenso, tiene una insuficiencia renal, tiene un antecedente cardiovascular previo, tiene un cáncer de fondo,
yo debo llamar al médico de retén para que le practique la endoscopía. Una vez que yo le hago la endoscopía al paciente, tengo un score de Forres, es una clasificación endoscópica que se va a hacer al paciente, y la sumo a la clasificación de Roca, es decir, la edad, presión arterial, comorbilidades y el diagnóstico endoscópico y la necesidad de terapia endoscópica, se pone en una tabla y se van sumando puntos. ¿Qué me va a dar esto? Probabilidades de resangrado y mortalidad. A mayor puntaje de ROCAL, tengo mayor mortalidad. Miren, un score de ROCAL más de 8, tengo casi el 40% de probabilidades de que mi paciente fallezca. Pero si tiene un puntaje bajo, la mortalidad es menos de 1. Y ahí podemos dividir riesgo bajo, menos de 2, intermedio de 3 a 4 y riesgo alto, más de 5. El score de ROCAL, entonces, ¿qué nos mide? Mortalidad y resangrado. ¿Sí? Es una clasificación que nos va a permitir a nosotros decir cuál es la probabilidad de muerte de mi paciente. ¿Cuál es la finalidad de la terapia en nuestros pacientes con hemorragia? Básicamente, estabilizarlo hemodinámicamente, tratar de detener la hemorragia y evitar posibles recurrencias. A eso va dirigido nuestro tratamiento, ya sea médico o endoscópico. Hay algunos datos endoscópicos que nos van a definir cuál es la probabilidad de complicaciones que pueda tener nuestro paciente. Va a depender mucho del tamaño de la úlcera y de la localización. Cuanto más alta es la lesión, o sea, cuanto más próxima al fondo del estómago sea la lesión gástrica y la úlcera, mayor es la probabilidad de hemorragia. Los vasos sanguíneos en la parte alta del estómago son más gruesos y tienen mayor probabilidad de resangrado. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de practicar una endoscopía lo antes posible, dependiendo del estado hemodinámico de mi paciente, y tratar de solucionar el problema. Si yo tengo una úlcera con sangrado activo, debo tratar de controlarla con endoscopía. Si tengo una úlcera sin sangrado, yo le empiezo tratamiento médico y le doy alta al paciente. Estas son las úlceras y lo que no queremos encontrar generalmente cuando hacemos una endoscopía. Esto es un sangrado de una varice. Esta es la unión esofagogástrica y acá tiene la lesión, el desgarro que hay y el sangrado constante, ¿no? Este es un sangrado masivo. Esto en dos. Básicamente, si no le hacemos una endoscopía dentro de las 6 horas, este paciente probablemente fallezca. Y ahí tenemos los hallazgos endoscópicos. Cuando yo le practico una endoscopía a un paciente, yo tengo que tener una clasificación y determinar qué tipo de Forres tiene y de acuerdo a eso determinar si le voy a dar terapia médica o le debo hacer una endoscopía terapéutica. Si yo tengo una úlcera con sangrado activo, que es el Forres 1, ¿no? Tengo dos tipos. 1A, que es un sangrado a chorro. Acuérdense que las lesiones gástricas ulcerosas es sangrado arterial, es un sangrado pulsátil, ¿no? 1A, sangrado a chorro. 1B, resumado hemático, es decir, yo veo la úlcera, la hago y se llena de sangre, ¿no? Ese es un 1B. Las probabilidades de recurrencia de sangrado o de resangrado en estos pacientes supera el 90% y 55% respectivamente, si no le hacemos terapia endoscópica. Pero si yo le hago terapia endoscópica a este paciente, le pongo un clip, le pongo adrenalina, le pongo alguna sustancia para cauterizar esta úlcera, las probabilidades de resangrado bajan a 15%. Es decir, la terapia endoscópica ha mejorado en los últimos años y ha mejorado considerablemente la sobrevida de estos pacientes. Antiguamente, cuando uno encontraba una lesión de este tipo, lo único que nos quedaba era estabilizar al paciente, ponerle sangre y mandarlo a operar, porque no había manera de controlar. Ahora han aparecido terapias endoscópicas que nos facilitan la posibilidad de controlar esta lesión. En el sangrado reciente, que es el Forres 2, tenemos tres tipos, el 2A, 2B y 2C. El 2A es el vaso visible no sangrante. Es como una pequeña formación aneurismática en el lecho ulceroso. El 2B es un coágulo adherido y el 2C es una mancha oscura. Esta mancha oscura es básicamente ya en fase de inicio de cicatrización. ¿Qué pasa en estos tres Forres? El 2A, si no hacemos terapia endoscópica, el 43% resangra y el 20% del 2B.
pero si hacemos terapia endoscópica, la posibilidad de resangrado baja casi al 5%. Es decir, la posibilidad y la capacidad o la facilidad que tenemos actualmente de hacer terapia endoscópica disminuye las probabilidades de resangrado en el paciente. El Forest 2C, que es la mancha oscura, y el Forest 3, que es la úlcera blanca, no tienen necesidad de terapia endoscópica. Entonces, ¿qué tenemos que acordarnos de esto? Básicamente, este cuadrito. Si yo tengo un Forest 1, Forest 2A y Forest 2B, este paciente debe hacerse hemostasia endoscópica, terapia endoscópica, y después tratamiento o simultáneamente tratamiento médico, ¿no? Con inhibidor de bomba de protones. El Forest 2C y el Forest 3 generalmente se empieza vía oral y se da de alta al paciente con tratamiento. Si se encuentra Helicobacter, se puede dar terapia para la bacteria. Este es más o menos un acuerdo de acuerdo a la necesidad de cuándo yo debo mandar a cirugía a mi paciente. Antiguamente todo paciente con úlcera acababa en cirugía, ¿no? Le hacían una vagotomía, piloroplastia y una serie de terapias porque no se sabía la etiología de la úlcera. Actualmente se ha demostrado que más del 90% de las úlceras tiene asociación e infección por Helicobacter pylori, ¿no? Ahora, básicamente, la mayoría de úlceras solamente se tratan de manera médica, no se opera. ¿Qué tenemos que acordarnos del algoritmo, básicamente? Paciente con úlcera sangrante, ¿no? Forest 1, 2A y 2B, terapia endoscópica. Si esto no controla de manera inicial, puedo intentar un segundo evento o un intento de terapia endoscópica. Si en la segunda terapia endoscópica el paciente vuelve a resangrar, yo tengo que pensar en cirugía. Es decir, tengo 2 intentos endoscópicos para resolver la hemorragia. Si no lo puedo resolver, ahí tenemos que pensar en posibilidad quirúrgica. También podemos encontrar esto, ¿no? Gastritis hemorrágica, ¿no? Lesiones extensas, que muchas veces uno encuentra esto y no sabes qué cauterizar, ¿no? Muchas veces los sangrados son masivos, estos sí pueden a veces acabar en terapias quirúrgicas. O podemos encontrar sangrado asociado a hipertensión portal. ¿Dónde vamos a encontrar la hipertensión portal? Principalmente en nuestros pacientes cirróticos, pero también en la trombosis portal podemos tener aumento de la presión. Cuando excede los 20 milímetros de mercurio en la presión portal, el gradiente de la presión entre la porta y las suprahepáticas, nuestro paciente tiene formación de varices y ruptura de las mismas. ¿Qué tenemos que hacer en estos pacientes? Tratar de disminuir de manera médica la presión portal, mejorar su anticoagulación, mejorar los factores de plaquetas, principalmente en estos pacientes, y cuando el paciente presenta un evento de sangrado por varices, la recurrencia es bastante alta. Casi el 70% de los pacientes presentan recurrencia de hemorragia. Estas son las varices. Cordones tortuosos, irregulares, que cuando llega a 12 milímetros de mercurio en la presión portal, estas varices se rompen. Y lo que vamos a ver es esto, muchachos. Sangrado a chorro, constante. Y cuando nosotros tenemos esto, lo que se trata de hacer es lo de la diapositiva anterior. Tratar de hacer ligadura, es decir, amarrar las varices para prevenir nuevos eventos de sangrado o de recurrencia de sangrado. Las varices las podemos dividir en 4 grados, dependiendo o dividiendo el esófago en 4 cuadrantes. ¿Sí? Lo dividimos en 4. Si encontramos un cordón venoso en uno de los cuadrantes, decimos que es grado 1. Si compromete 2 cuadrantes, grado 2. Grado 3 si compromete los 3 cuadrantes. Y grado 4 es cuando tenemos varices en toda la circunferencia. Podemos tener varices gigantescas y a veces llegan a tapar toda la luz del esófago. ¿Sí? Eso es básicamente la posibilidad de ruptura de varices. Muchachos, ese es el tema de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algo que no esté claro. ¿Una pregunta? Muchachos, quedamos ahí, no nos da tiempo. Han firmado todo, ¿no?